esta conferencia, la cual ha sido convocada por las diferentes organizaciones como COFAPE, MOVIR, Socorro Jurídico y el Movimiento de Bajo Lempa también del régimen. Este día hemos precisamente convocado esta conferencia para denunciar el tema de persecución política a organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿En qué sentido? Hemos recolectado cada una de las organizaciones evidencias de las actividades que hemos realizado durante el año 2022, 2023 y 2024. En dichas evidencias hemos preparado precisamente una presentación donde algunos medios incluso han dado cobertura y han sido testigos también de cómo hemos recibido acoso policial en algunas actividades, elementos de la UMO, y en otras precisamente actividades que hemos realizado donde hemos podido captar a detectives o a personas que se filtran en dichas actividades cuando nosotros venimos denunciando el hecho que nosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos no somos criminales y no estamos dispuestos a normalizar esta situación que el Estado, obviamente del gobierno de Bukele, quiere precisamente pretender generar una manipulación con un método de miedo o terror, a lo cual las organizaciones nos hemos venido precisamente denunciando y pronunciando sobre estos hechos, acosos, hostigamientos que agentes de la Policía Nacional Civil o elementos de la Fuerza Militar en algún momento han tenido en contra de nosotros. Es así que en la presentación cada uno de los voceros de dicha institución explicará, ¿verdad?, cuál ha sido esas evidencias y ese acoso que hemos recibido. Antes de todo, y darle la palabra a don Alfredo, quiero contextualizar el hecho de qué es persecución política. Y esto obviamente viene precisamente de los estándares internacionales, el concepto, el cual establece en el Estatuto de Roma que la persecución se puede dar sobre las bases de una discriminación severa de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, éticos, culturales, religiosos y de género. Esto está definido en el párrafo 3. ¿Dónde nos identificamos a nosotros? Nosotros somos organizaciones defensoras de derechos humanos y obviamente con una discriminación política estamos siendo objeto y víctima de una persecución. En este sentido, la primera diapositiva presentamos un hecho que aconteció en el caso de Movir, el cual don Alfredo les va a explicar y se encontró en ese momento, en ese acontecimiento. Tengan muy buenos días, señores de la prensa. Como decía la licenciada Ivania, pues los movimientos sociales, las organizaciones en defensa de los derechos humanos, nos hemos sido víctimas de acoso policial, de persecución y hasta de intentos de captura. En la gráfica que están viendo, esa gráfica sucedió el 7 de julio del año 2023, a clausuras de los Juegos Olímpicos, a donde cuando llegamos a una concentración en El Salvador del Mundo, ya la teníamos militarizada con policías. Ahí tuvimos el primer percance del esposo de una compañera que quería ser detenido, pero nos fuimos en masa, pues lo liberaron. Luego, después de eso, decidimos marchar hacia el Parque Cuscatlán, a donde fuimos perseguidos, seguidos por un vehículo color gris, doble cabina. Pero no solo el vehículo doble cabina, también hemos identificado a personas que se hacen pasar como medios de prensa, a donde cualquiera de ustedes nos piden una entrevista y ellos se ponen también a tomar la entrevista, a hacer capturas de fotos. Ya tenemos identificado con fotos, los hemos identificado como que son personas del organismo de inteligencia del Estado. Y vale decirlo, pues se hacen llamar como notiprensa o notipágina, la cual no existe. Son señoritas que andan detrás de nosotros, caballeros que andan detrás de nosotros y los vehículos que dan persecución. Eso fue el 7 de julio. En el Parque Cuscatlán todavía yo di unas declaraciones de prensa. Luego después nos retiramos y nos dio persecución un carro patrulla.
a venirnos a alcanzar aquí sobre la tercera calle, a donde nos cruzaron el vehículo y nos bajaron a 11 personas, 4 niños que veníamos, y nos pidieron el DUI y pedían que quien iba grabando que entregara el teléfono. Lastimosamente, pues las imágenes se pudieron conservar y tenemos las imágenes de la persecución que tuvimos cuando, pues gracias a Dios, llegó el medio diario de hoy empezando a firmar y empezó a cuestionar a las autoridades diciéndoles que el por qué nos tenían detenidos. Y la respuesta de ellos fue, esto es rutina, pero fue rutina si cuando se bajó un agente que lo identificamos como que era la humo, dijo, ya los tenemos. Al final de cuentas, entregaron los DUI, pero se quedaron solo con 2 DUI, que fue el de mi persona y el del compañero Samuel Ramírez. Con esos DUI se habían quedado. Yo creo, y poniendo a Dios por delante, que si no hubiera sido Dios y los periodistas del diario de hoy, quizás nos hubiesen detenido, porque esa era la misión que llevaban. Pero a pesar de que se tiró en vivo todo, pues optaron por salirnos. Y no solo esa persecución, también tuvimos la otra persecución cuando fuimos a la Fiscalía General de la República a solicitar un listado del ente de los fallecidos. También un vehículo rojo nos persiguió. Y en cada marcha, en cada actividad que hace Movir, tenemos acompañamiento de detectives, de gente infiltrada. Aún lo decimos, aún en el mismo grupo que tenemos del movimiento, yo sé que ahí tenemos gente, autoridades infiltradas como haciéndose pasar como víctimas del régimen. Es lamentable que solo se encarguen a ficharlo a nosotros, mas no saben que nosotros andamos defendiendo inocentes. Volvemos y repetimos, defendemos inocentes. Porque si yo les digo, si yo supiera que mi hija hubiera sido delincuente, como dijo una señora, hay que esté, pero mi hija es inocente y ya va sobre 25 meses y la fiscalía tan inoportunamente no ha tenido el tiempo para poderla investigar. ¿Por qué no cargaba el DUI en ese momento que uno de la policía lo capturó? Entonces es lamentable de las persecuciones que hemos tenido, ese acompañamiento constante. Cada vez que hay movimiento de marchas, ahí tenemos, y son los primeros que llegan más primeros que ustedes a los eventos que hacemos. Entonces yo creo que como Movir, pues pedimos, ¿verdad?, de que se nos respete, porque no estamos cometiendo ningún delito, simplemente manifestando y solicitando nuestros derechos, los cuales nos han quitado, y Dios no lo permita, pues más allá nos vayan a quitar lo poquito que nos ha quedado, que es la libre circulación, ¿verdad? Porque entonces si vamos a tocar que estar solo encerrados o solo ver cómo salen los fallecidos de los penales, que es lástima, ¿verdad? Porque eso no lo ve el gobierno. Si el gobierno no quiere marcha, no quiere que hayamos personas defensoras de derechos humanos, como los movimientos y las organizaciones sociales que se han concretado, entonces que abra una vía digital a donde dé explicaciones, dónde murió, dónde está. Pero hay personas que tienen 18 meses y no saben ni a dónde está su familiar. Yo tengo un compañero que el hijo está preso y le han reportado el hermano como fallecido, pero hasta esta fecha ni fiscalía, ni medicina legal, ni centros penales le está dando la información a dónde está su detenido. Y no quieren que nos pronunciemos por derechos humanos. Y tenemos que hacerlo nosotros, ya que el ente que debería de velar por los derechos humanos no existe en nuestro país, que es la Procuraduría de Derechos Humanos, porque solo el edificio es el que tenemos ahí de bonito. Bueno, continuando con estas denuncias, precisamente también como Movir y COFAPES, en algunas ocasiones hemos tenido actividades en conjunto y también se ha evidenciado, por ejemplo, en un suceso del 10 de agosto de 2023, incluso el diario Colatino, en su titular manifestaba, ¿verdad? Familiares detenidos injustamente presentan habeas corpus en medio de tensión policial. Esa fue una de las primeras ocasiones donde no solamente policía, en algunas ocasiones elementos de la humo se hacen presentes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con las víctimas de Movir? O en su caso, lo que estábamos presentando, habeas corpus, es el derecho al acceso a la justicia, que todo ciudadano tiene de presentar esa documentación, ese recurso es un derecho constitucional, que la misma familia lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no existen instituciones que estén velando por los derechos de estas personas, ni la Procuraduría General de la República, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es ahí donde ustedes pueden ver precisamente en la fotografía que un agente policial me manifiesta a mi persona
que no van a permitir el acceso si no se entrega el DUI de los encargados de la actividad. En esa ocasión estaba Samuel Ramírez y mi persona, los cuales entregamos el DUI para que las personas pudieran precisamente tener el acceso. Cuando les preguntamos que por qué estaban realizando ese acoso cuando en otras actividades no habíamos tenido ese inconveniente, igual manifestaron siempre que es rutina o que se les había ordenado porque existía plenaria. No tiene nada que ver el trabajo que puedan hacer en la Asamblea Legislativa con el hecho de que nosotros tengamos acceso a la Corte Suprema de Justicia. En la otra presentación de habeas corpus, también junto con Movir y COFAPES, denunciamos 4 de octubre de 2023, es decir, 2 meses después del primer acontecimiento, la misma rutina. Cuando nosotros les preguntamos que por qué siempre nos piden nuestra documentación o a quienes les reportan, solamente ellos dicen a sus superiores. Y pidiendo obviamente ya no solo el nombre de nosotros, sino de incluso de otras personas que estaban acompañando. Es también de recalcar que en algunas ocasiones personas que acompañan a Movir incluso van con niñas, niños o adolescentes y generan ese tipo de ambiente e intimidación. Es por eso que nosotros denunciamos. Ahora, una justificación o excusa que precisamente pueden decir, es que les estamos dando seguridad. ¿Para qué? Si supuestamente, obviamente, tienen esa propaganda de que somos el país más seguro del mundo. Es ilógico el hecho de que se justifiquen con seguridad y por eso nosotros lo acreditamos como una persecución política. En este acontecimiento, también lo decía don Alfredo, presentamos una solicitud ante el Instituto de Medicina Legal. La YSUK en esa ocasión también lo reveló el 12 de junio de 2023, donde estábamos pidiendo el listado oficial de las personas fallecidas. Una vez en esa, digamos, actividad, estaban filtradas estas 2 personas, que después nosotros les tomamos fotografías, que obviamente les preguntamos qué hacían, no dieron respuesta, se retiraron del lugar. Entonces nos pareció 2 personas sospechosas y de las cuales a lo lejos los que nos habíamos quedado todavía ahí estaban tomando fotografías. Entonces es evidente que en situaciones como esta y también hay otra situación que no pudimos tomar fotografía, como fue la presentación de una solicitud de Movir y COFAPES en Conapina, tuvimos el mismo escenario. Una persona lejos de los medios de comunicación tomando fotografías de qué personas estaban llegando. Entonces, sabemos ese seguimiento que nos están haciendo, pero no lo vamos a normalizar y lo vamos a seguir denunciando tanto a la comunidad nacional e internacional. En esta oportunidad le cedo la palabra al vocero de Socorro Jurídico por este hecho que también ellos denunciaron. Gracias, estimados amigos. La preocupación estriba precisamente en el desarrollo de los acontecimientos, tanto pasados como presentes, y los que puedan ocurrir al futuro. Tenemos nosotros la presión permanente, ¿verdad?, de seguimiento a través de los agentes del Estado, tanto vestidos de civil como uniformados, que han intentado en varias ocasiones ingresar a la oficina de la central sindical, de la cual nosotros somos formamos parte, ¿verdad? Y ellos son nuestro apoyo y nosotros también apoyo de ellos. Somos aliados precisamente en ese sentido. Hemos sentido precisamente y detenido en algunas ocasiones, ¿verdad?, el intento de ingresar a las oficinas o allanar a las oficinas. En primer lugar, con la excusa de querer detener a Marvin Reyes del Sindicato de los Trabajadores de la Policía. Y segundo, para ir más allá, porque una vez adentro de las oficinas van a tratar la manera de cruciar toda la información que se tiene, en este caso de nosotros como Socorro Jurídico. También nos preocupa los indicios de persecución, en el sentido de que se preparan actos arbitrarios como falsos positivos, acumulando delitos para poder ejercer una acción legal y detenernos, algunos de nosotros. Entonces es parte de la estrategia política del gobierno, del régimen del presidente Bukele,
y que intenta callar toda voz que no consienta la violación a los derechos humanos, que esté en contra de las muertes de personas inocentes y que se pronuncie en contra también de las detenciones arbitrarias. En este caso, tenemos ya prácticamente casi 80.000 detenidos, ¿verdad? Dentro de ellos nos acercamos a la cifra de 250 fallecidos en los centros penales, otros sacados de los penales a morir allí, en los hospitales, además de 2 niños recién nacidos, personas adultas, mujeres que acaban de morir esta semana en el penal de Panteo y que ha sido enterrada, por ejemplo, en una fosa común por no tener los documentos, que ellos mismos los perdieron o se los quitaron, y de tal manera que quede enterrada como desconocida sin la posibilidad de que la familia tenga acceso a poderla sepultar. De allí la persecución así al organismo como tal tiene que ver con las amenazas permanentes de detenciones, con el seguimiento de los equipos de propaganda que tiene el presidente Bukele, en el sentido de difamar nuestra propia labor y de dirigir una campaña que va con miras precisamente a preparar condiciones para poder ejercer una represión más directa y poder callar la voz de la denuncia permanente. Así es que digo esto porque los equipos, ¿verdad?, que tiene el presidente son enormes y tienen un alcance bastante frecuente y se encargan personalmente de difamarnos, de calumniarnos, como fase preparatoria por un posterior acto ilícito de detención arbitraria. Así es que, por ejemplo, queremos nosotros también en este caso denunciar la persecución que existe contra los dirigentes de la Central Sindical Independiente, de la cual nosotros somos aliados, el profesor Daniel Rodríguez, que ha sido descalificado de su posición laboral, el despido de la secretaria general del Sindicato de Salud del Hospital Rosales, Citra Salud, y el resto de sindicalistas que conforman la central sindical. Entonces, esta es parte de la política del régimen, de tal manera que no acepta la crítica sana, porque al final lo que estamos llamando es a que corrija sus errores, a que corrija, a que vuelva al Estado de Derecho y que investigue quién es responsable de actos ilícitos y quién no lo es. Y en este caso nosotros abogamos por los que no lo son y deben de quedar en libertad de manera inmediata. Ese es el esfuerzo, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra lucha permanente y estamos en esa dirección hasta que logremos de alguna manera que se cambie esta forma de gobernar y que volvamos al Estado de Derecho y se cumplan las leyes. Muy buenos días a todos y todas. José Salvador Ruiz, de las comunidades eclesiales de base y integrante del Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción en el Bajo Lempa. Hoy, esta mañana, denunciamos dos acontecimientos. Uno fue el 5 de noviembre de 2022. Ustedes sabrán que en la comunidad Mando López, detuvieron 8 adolescentes. El argumento fue que pertenecían a grupos delictivos, pero nosotros comprobamos que estos jóvenes presentaron una semana antes de su detención una obra de teatro que recogía su memoria histórica. La comunidad Mando López es integrada por hombres y mujeres que vienen del exilio, vivieron la persecución política militar en la década de los 80, durante la guerra, y asentaron esta comunidad. Ellos cada año conmemoran su retorno, y esta obra de teatro dejaba muy mal visto a los militares, ya que en este periodo de la guerra fueron los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, y eso los jóvenes lo revelaban en esta obra de teatro. Desde ahí se les perfiló, llegando hasta el 5 de noviembre de 2022, la captura de estos 8 jóvenes.
Nosotros pudimos comprobar que de lo que les acusaban era falso y que esto era una persecución de amedrentamiento porque mantenían viva su memoria. Entonces, era un claro mensaje a las comunidades organizadas del territorio, vea que esta persecución se venía si seguíamos votando la imagen de estos militares que ahora se quiere y se está potenciando, ¿verdad?, con el gobierno de Bukele. Entonces, ese acontecimiento nosotros lo catalogamos como una persecución política a las comunidades en el territorio por querer mantener viva su memoria histórica, ya que ahora el gobierno, ¿verdad?, ha atacado duramente esta memoria, sobre todo de las víctimas del Mozote. Y el segundo acontecimiento que denunciamos esta mañana es el 1 de mayo de 2023. Los habitantes del Bajo Lempa quisimos participar en la marcha del 1 de mayo. A la altura de la Terminal del Sur, 2 buses que venían del territorio fueron detenidos por policías. Se bajó a la gente y se les decomisó a los buses la tarjeta de circulación, y a los que venían en este bus, a todos se les quitaron los DUI, hasta que la marcha finalizó. Entonces se nos violentó un derecho a la libre expresión, ¿verdad?, y a la libre participación política. Entonces denunciamos que también esto es un claro represión política para las comunidades organizadas en el territorio. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a ir culminando con la presentación. Si nos permiten un momento, que tuvimos problemas técnicos. Bueno, entonces, siguiendo con esa situación, nosotros como COFAPES también durante la etapa o la semana de vacaciones de Semana Santa, también se revelaron noticias, tanto El Mundo como también la YSUCA, donde COFAPES denunciaba un expediente que existía de la Policía Nacional Civil, de la División Criminalística de Campo, en el hecho de que sí se le da persecución al grado de que los recursos del Estado e instituciones públicas estén bajo ese seguimiento, tanto a publicaciones que realizan medios de comunicación como las actividades que realizamos. ¿Cómo esta servidora tuvo, digamos, información a este expediente, del cual vamos a mostrar, y tengo copia porque más de algún medio de comunicación también lo solicitó cuando estaba dando las entrevistas? Y es por el hecho que esta servidora, obviamente, trabajo en el libre ejercicio de la profesión desde el momento que soy abogada. Y en casos particulares de esta servidora, está viendo el tema del tinte político que la Fiscalía General de la República está aconteciendo. Y no es cualquier caso donde obviamente tuve la información de este expediente. Es del caso de Isla Tasajera, que los medios de comunicación también ya le han dado cobertura. La Fiscalía pretendía precisamente que recusaran al juez que llevaba el caso, siendo este el juez Durán. Y en esa recusación que la Fiscalía realiza, le designa a un detective que le dé precisamente, porque tanto el juez Durán como estas organizaciones, en otras ocasiones, ya lo decía el compañero Salvador, hemos estado presentes en marchas como el 1 de mayo, como el 15 de septiembre, y que nosotros coincidamos en esas marchas convocadas en algunas ocasiones por el Bloque Resistencia y Rebeldía Popular, por la Alianza, etcétera, no nos hace que en esas marchas vamos a ir miles de personas convocadas a esas marchas. Pero ellos quieren asemejar que porque compartimos situaciones ideológicas, obviamente también no se pueda ejercer el libre ejercicio, o un juez no pueda llevar un caso de forma independiente. Es así que precisamente en este expediente de la División Criminalística está, por ejemplo, foto número 3, y dice: mostrando la culminación de la marcha antigubernamental. Así es calificada.
y se puede observar que el detective descargó una fotografía de un medio como Focus. Tenemos otra precisamente dentro de este expediente donde dice foto número 6, recorte del diario Colatino, donde las organizaciones COFAPES y MOVIR piden cumplir derecho a visita familiar y profesional. Y lo están documentando, incluso lo que muestran periódicos, no solo digitales, sino también impresos. También publicaciones que se realizan desde las páginas de las organizaciones. Aquí MOVIR estaba denunciando una muerte más, víctima del régimen de sección, y el detective coloca foto número 7, publicación de MOVIR mostrando a una persona que, según la publicación, murió en el penal de Izalco. Este es el seguimiento que están dando, tanto a medios de comunicación de lo que publican, como también a lo que publican las organizaciones. Y tenemos aquí, en una marcha del 15 de septiembre, foto número 12, obtenida de redes sociales Facebook, que por cierto, de mi Facebook personal lo descargaron, mostrando marcha con pancartas de COFAPES. Nota, todos los nombres de personas en el presente reporte fotográfico son proporcionados por la representación fiscal del caso y está firmado y sellado. Al obtener yo la evidencia de esto y que lo puedo revelar porque el caso de Isla Tasajera no tiene ninguna reserva, nosotros como COFAPES pedimos explicación a la Fiscalía por qué una situación de un proceso que debería de ser jurídico se está teniendo fotografías de otras organizaciones que no tienen nada que ver en el caso de Isla Tasajera. O en el ejercicio de mi profesión es una cosa y mi actividad en organizaciones es otra. Porque pareciera que se intenta violentar no solamente un atentado al derecho de circulación y ambulatorio de cada uno de nosotros, sino también el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la organización y asociación. Eso es lo que se está revelando. En vez de utilizar recursos del Estado para la corrupción de muchos funcionarios de este gobierno o para la delincuencia, se está utilizando recursos del Estado por medio de la Fiscalía y la Policía para la persecución en contra de organizaciones defensoras de derechos humanos. Es así que se presentó ese escrito en la Fiscalía y solo puedo decir que en este mes de abril se dio respuesta y obviamente va a haber una investigación de la fiscal y del detective asignado a este caso por las fotografías y ese seguimiento a las organizaciones. No puedo revelar más sobre esta investigación interna de la Fiscalía porque eso sí fue declarado en reserva. Nada más puedo hacer revelación del caso de Isla Tasajera donde existe este expediente. Es por eso que nosotros denunciamos también a la comunidad nacional e internacional el hecho de esa persecución política que los voceros estamos expuestos precisamente en cada actividad y ese acoso, hostigamiento y limitación e incluso hasta amenazas. Nosotros hemos tenido seguimiento hasta en ámbitos familiares y no solamente actividades. Es así que como organización sí pensamos no quedarnos con los brazos cruzados y no solamente hacer la denuncia pública, sino también activar mecanismos que nos permitan la protección a estos servidores. Porque tenemos todo documentado de las situaciones y no es posible que esto siga normalizando e incluso decirle también a las personas que no tengan miedo. Nosotros somos voceros de mucha gente que incluso no quiere dar la cara, pero que nosotros denunciamos su situación. Y también, aprovechando esta oportunidad, invitamos precisamente a la gente a organizarse y este 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, también nos vamos a sumar a esa gran marcha que ha sido convocada precisamente por el bloque y por la alianza, del cual, a pesar de esta intimidación, nosotros vamos a seguir teniendo conocimiento que se filtra gente en las marchas, teniendo conocimiento que documentan y toman fotografías. Pero hemos dado a demostrar con esa convocatoria y la presencia de la gente que hemos roto el miedo que intentan imponernos. No sé si tiene alguna pregunta a la prensa. Cualquier cosa, si algún medio quiere tener a disposición el expediente, también lo podemos hacer. Saber cuántos, no sé si tienen recopilado cuántos casos estuvieron ellos
demostrando cuántas marchas, cuántas actividades, no hay un conteo total que tenga eso. Les comento que prácticamente de las fotografías que al menos me brindaron copia a mí, porque no sé si existen otras fotografías, en el escrito sí manifestaba otras organizaciones que se le daban seguimiento, como por ejemplo el bloque de búsqueda de personas desaparecidas y el bloque de resistencia y rebeldía popular. También son organizaciones que se les ha dado seguimiento, pero que no obtuve fotografías de qué seguimiento se le da, pero sí son parte de las que se suman a las denuncias también que se está obviamente realizando esa investigación a organizaciones. Desconocemos como tal. Queremos también recalcar el hecho de que la Asamblea le dio facultades al fiscal general de la República para que sea él el que determine si una organización o una asociación es terrorista. Y eso va precisamente la denuncia. Nosotros nos estamos anticipando que no tenemos nada que esconder, que no somos delincuentes y esperamos que esa investigación no vaya a radicar a calificarnos como una organización de la cual no somos criminales, sino que somos defensores de derechos. En el expediente que tengo, digamos, en mis manos, hay 12 fotografías. 12 fotografías. Entonces, prácticamente de cara a esa situación, y también lo hemos hablado con los demás voceros, en el seguimiento, en nuestras actividades diarias, también tenemos documentado ciertas situaciones que en su momento dado lo vamos a dar a conocer ya de manera independiente de cada organización. Porque sí, en ámbitos familiares, trabajo, vivienda, tenemos persecución. Y eso no puede seguir precisamente normalizando. Vemos otros defensores de derechos humanos que ya han sido precisamente atacados por el régimen de este gobierno, donde han detenido a la madre de una defensora, donde han detenido precisamente al propio defensor. Y nosotros queremos visibilizar este caso y no es posible que tenga que existir una justicia porque un caso se convierte en viral y no porque exista un Estado de Derecho donde debería de haber una investigación previa antes de una captura. ¿Cuál sería el llamado en materia de derechos a la comunidad internacional? Bueno, a la comunidad internacional hacemos un llamado de aquellas, digamos, embajadas, países amigos que obviamente apoyan a El Salvador con recursos económicos, que hagan un llamado de atención o una condición especial. En primer lugar, que se respeten los derechos humanos en El Salvador. En segundo lugar, para aquellos países que incluso invierten en seguridad, sepan que el gobierno está invirtiendo esos recursos en persecución a organizaciones defensoras de derechos humanos. Y no solamente a criminales como el gobierno falsamente lo quiere dar a demostrar. Y toda esta documentación es parte incluso para solicitar medidas de protección a la Comisión Interamericana. Por ejemplo, esta servidora ya lo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo vamos a hacer con las demás vocerías de las demás organizaciones. No es posible que esto siga normalizándose y estamos precisamente presentándole a los medios de comunicación que la denuncia no lo está diciendo por esta servidora o estos voceros. Lo estamos demostrando con pruebas, con evidencia, cuáles han sido los seguimientos de la policía, de los militares, de detectives, de agentes del gobierno.